Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Estamos aquí una vez más para compartir contigo la palabra del Señor. Queremos traer una palabra que sea de bendición para tu vida. Dice la Biblia en Santiago 1:25: si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, serán felices en todo lo que hagan. Hoy te pedimos que confíes en el Señor, que pongas atención en su palabra y dejes que esta semilla que hoy vamos a sembrar caiga en buena tierra, que tu corazón sea una buena tierra donde la palabra del Señor dé fruto al 100%. Te invitamos a compartir con toda tu familia esta palabra que será de bendición. Dios les bendiga, iglesia. Reciban un saludo de nuestra parte. Bendecimos al Señor. Bendecimos cada oyente, cada familia que ha dispuesto su corazón a escuchar la palabra del Señor. Hoy queremos hablarte acerca de la influencia de lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque siempre las personas han buscado consejos. Las personas siempre quieren escuchar palabras y no estamos hablando precisamente de la Biblia. Las personas compran libros, estudian muchas literaturas, que no es que esté mal estudiar. El problema es que lo que escuchamos debemos entender que afecta nuestras vidas. Lo que escuchas, las palabras que escuchas, incluso tocan tus emociones. Cuando escuchas una buena noticia, te contentas. Cuando escuchas una mala noticia, te entristeces. Hay personas marcadas por palabras, por cosas que han escuchado y las tienen atesoradas en su corazón. Por eso hoy queremos compartir esta palabra contigo. Nosotros somos formados a través también de lo que escuchamos, a través de las palabras. Un maestro tiene discípulos y el discípulo se sienta a escuchar a su maestro. Nuestros padres por mucho tiempo tratan de aconsejarnos, tratan de hablarnos y a través de las palabras quieren que nosotros entendamos muchas cosas. Vamos a ver ejemplos que hay en las Escrituras con respecto a este tema y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7, y luego voy a leer el 17. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verso 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado a la humanidad, vemos que fue influenciado a través de las palabras de Satanás, para que la mujer, al escucharle, ella abrió sus ojos. Lo que era bueno ya no lo veía como algo bueno, ya lo veía como algo codiciable. En ese momento él comienza a conversar con ella. No trajo señales, no trajo visión, no trajo una manera asombrosa de convencerla. La convenció a través de las palabras. Comenzó ella a escucharle. La Biblia no nos narra cuánto tiempo tenían cuando esto ocurre Adán y Eva. Lo que sí nos enseña la palabra del Señor es que de todos los huertos que habían en el Edén, todos esos árboles, el Señor les permitió comer de todos,
menos en excepción de uno, que era el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y vemos que la Biblia también nombra otro árbol, que era el árbol de la vida. Y este árbol no le era prohibido comer a Eva y a Adán. Pero ella, cuando prestó su oído a escuchar las palabras que salían de la boca de la serpiente, vemos que sus ojos de repente vieron nuevamente el árbol. No creo que haya sido la primera vez que ella veía el árbol, pero cuando escuchó sus palabras, vemos cómo el verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. La codicia llegó a su vida a través de lo que ella escuchó, y ya Dios le había dado una orden. Y esa orden que Dios les había dado era que no podían comer de ese árbol y que el día que lo hicieran ciertamente iban a morir. Ahora vemos que en el versículo 17 Dios le está llamando la atención al hombre y le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Él escuchó las palabras que salieron de la boca de su mujer y también comió del árbol del cual él sabía que no debía comer. Por eso debemos tener cuidado con lo que escuchamos, iglesia, con los consejos que escuchamos, porque las palabras que escuchamos también traen dirección a nuestra vida. Por eso no nos debemos dejar influenciar de cualquier palabra y tampoco debemos prestar nuestro oído a escuchar cualquier cosa. Vemos que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios produce en nosotros fe. Pero lamentablemente, cuando escuchamos otras cosas, pueden producir en nuestras vidas resultados catastróficos. Vemos que Eva prestó su oído a escuchar la voz de la serpiente y lamentablemente entró el pecado, y así como entró el pecado, vino la separación de la humanidad con el Señor. El mejor consejo está en la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:9: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La palabra del Señor se recibe a través de lo que escuchamos. Cuando nosotros escuchamos su palabra, debemos recibirla en nuestro corazón y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos tener cuidado al momento de oír consejo y de quién lo oímos, porque hay consejos buenos, pero también hay consejos malos. A veces las personas escuchan consejos y ni siquiera entienden el consejo que les están dando, y debemos cuidarnos de esto, porque no todos los consejos que recibimos, sin importar que lo esté dando una persona mayor, con el debido respeto a las personas de tercera edad, no quiere decir que sea bueno, porque hay consejos que van en contra de la palabra del Señor. Y si el consejo bueno está en la Biblia, está en su palabra, en la Biblia la palabra del Señor nos enseña todas las cosas, y si va en contra de lo que está escrito, el consejo no puede ser bueno. El Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermosa la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque lo que escuchamos nos da dirección. Allí es donde nosotros debemos prestar atención, porque aunque no es el primer salmo que se escribió, ¿verdad? Vemos que es el primer salmo que leemos en el libro. Cronológicamente Dios permitió que quedara así. Se colocó como el salmo número 1, y las primeras palabras son: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ciertamente vimos lo que pasó con Adán y Eva por escuchar un mal consejo, pensando que era correcto, y hacer no lo que Dios le había ordenado, porque ahí en el huerto vemos que hay dos consejos.
Dios había dicho, no comerás de este árbol porque vas a morir cuando lo hagas. Pero la serpiente le dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios, entendiendo el bien y el mal. Allí es donde nosotros tenemos que prestar atención, porque muchas veces podemos escuchar dos consejos y no es el que te convenga, es el que Dios quiere para tu vida. Juan capítulo 8 versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Acá el Señor está corrigiendo y está reprendiendo con fuerza a los fariseos, porque no recibían la palabra del Señor, porque la palabra de Jesús no tenía cabida en sus corazones. Ahora, vemos que cuando somos de Dios vamos a querer escuchar sus palabras y entender que de Él viene su consejo. Un salmo de David dice el Salmo 16, versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. David reconocía de quién venía el mejor consejo. Y él sabía, decía, bendeciré a Jehová que me aconseja. Él le daba las gracias al Señor, exaltaba su nombre, porque Dios le aconsejaba. Pero también hay malos consejos, y el Señor nos corrige a través de su palabra, de que no prestemos nuestros oídos a esos malos consejos. Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2 dicen, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con las fuerzas de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí la Biblia nos habla en su infinita paternidad. Cuando dejamos de escuchar su consejo, nos apartamos de Él. Él está diciendo, ay de los hijos que se apartan para tomar consejo, pero no de Él. ¿Cómo terminan las personas cuando dejan de escuchar la palabra? Terminan apartados del Señor. Terminan haciendo las cosas que a Dios no le agradan. ¿Quién era Egipto para el pueblo? Egipto para el pueblo era esclavitud. Egipto para el pueblo era opresión. Egipto para el pueblo era donde ellos estaban atados. Y vemos que el Señor les está corrigiendo y les está exhortando que se apartan para descender a Egipto, para volver atrás. Y ni siquiera buscan el consejo de Él. Y ponen la esperanza en Egipto, nos dicen las Escrituras, en este pasaje que acabamos de leer. Y debemos cuidar nuestro corazón. La Biblia nos enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios todas las ha hecho nuevas. No puedes volver atrás. Si estás escuchando consejos, si estás escuchando palabras que quieren hacer que retrocedas, debes cerrar tu oído, debes apartarte de esas palabras que te quieren seducir al pecado. Debes tener cuidado con esto. David, como rey y como hijo de Dios, conocía estas cosas. Vemos que ahorita bendijo al Señor porque era quien le aconsejaba. Pero hay otro salmo, en el Salmo 64. Voy a leer versículos del 1 al 4. Y David, en este salmo, reconoce cómo necesita el cuidado de Dios. Recordemos que David, como rey, estaba rodeado de consejeros, de personas que le aconsejaban para tomar las mejores decisiones. Pero David era un hombre que antes de ir a la guerra oraba. Antes de irse a la guerra buscaba la dirección de Dios para saber si era voluntad de Dios que fuese a la guerra o no. Si Dios le iba a dar la victoria o no le iba a dar la victoria. El Salmo dice en el versículo 1, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo,
Escóndeme, escucha, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Versículo 4 dice, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Vemos cómo David resalta en este salmo y le dice al Señor que lo esconda, que lo cuide de esas personas que dan malos consejos y que sus lenguas están afiladas como flechas. Las palabras pueden hacer daño, pero también pueden levantar y también pueden bendecir las vidas. Y David pide eso. David le pide al Señor que por favor le esconda, que lo libre de ese mal consejo. Por eso vemos que David ciertamente tenía esta importancia en su vida, porque los consejos nos dan dirección. Vemos cómo incluso la reina de Sabá, que va a donde está Salomón para escuchar a Salomón, la importancia que tenían los reyes, porque querían siempre tomar las mejores decisiones y las decisiones acertadas. Pero si el consejo de Dios es importante, porque hay personas que no quieren escuchar el consejo de Dios, porque Dios no habla solamente lo que las personas quieren oír. Si lo que tú quieres oír es la verdad, Dios te va a hablar. Pero si quieres escuchar otra cosa que no sea la verdad, o quieres escuchar lo que te conviene, lamentablemente Dios no va a caer en ese juego. Vamos a ver un ejemplo de cómo las palabras del Señor en muchas ocasiones eran duras, pero no decían solamente lo que las personas querían escuchar. Dice el libro de Juan capítulo 6. Voy a leer versículos 25 y 26 y luego voy a leer algunos otros versículos. Dice las escrituras: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Palabras duras de Jesús. Jesús acababa de hacer el milagro de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 3 peces. Y las personas estaban buscando a Jesús, estaban detrás de él. Cuando Jesús llega al otro lado, vemos que esto ocurre. Personas por palabras menos ofensivas, ¿verdad?, se molestan con Dios. Muchas personas, si esto ocurre en este tiempo, esas personas se hubiesen ofendido y hubiesen dicho: nos está llamando muerto de hambre. Se hubiesen escandalizado por las palabras de Jesús. Pero Jesús tenía que confrontarlos a ellos con la verdad, porque no estaban buscando a Jesús por quien Él era. Estaban buscando a Jesús por lo que Jesús les podía dar. Y aunque es bueno, porque Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere dar cosas buenas, debemos entender quién es Jesús. Y ellos no estaban entendiendo las señales. Ellos simplemente estaban viendo que comieron y se saciaron. Y Jesús los estremece con la verdad, como muchas personas hoy en día en las iglesias, que solamente se quieren acercar a Dios para que les dé un carro, para que les dé esposo o esposa, pero no quieren acercarse al Señor porque entienden que en Él hay salvación, que Él es amor, que en Él hay vida eterna. En el versículo 35 sigue hablando Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Acá vemos las personas que habían visto a Jesús o que conocían a la familia de Jesús.
y resaltan esa palabra. ¿Cómo dice Él que viene del cielo si nosotros conocemos su familia? No eran fáciles las palabras que Jesús estaba hablando acá. El versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Jesús está hablando esto y está en una iglesia enseñando esto. No eran palabras sencillas de entender o de aceptar. Y vemos que los que estaban reclamando eran los judíos. Estaban reclamando: ¿qué tipo de enseñanza es esta? Este hombre que quiere canibalismo, ¿cómo vamos a comer de su carne? Y estaban murmurando. Pero en el verso 60 Jesús sigue diciendo: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Comienzan los judíos a murmurar, pero ahora vemos que está hablando de los discípulos. Los discípulos volvieron atrás y se apartaron de él. Así hay personas que cuando reciben palabras fuertes de parte de Jesús, prefieren volver atrás antes que cambiar sus vidas. Prefieren volver atrás antes que aceptar las palabras del Señor. Estas no eran palabras sencillas. Ahora tú las puedes comprender hoy, porque vistes que en lo que se conoce como la última cena, Jesús partió el pan, ¿verdad? Y dio el vino. Dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero ellos no habían llegado a ese episodio. Y Jesús les estaba hablando: van a comer de mi carne. Por eso eran palabras duras, al punto que ellos dicen: ¿quiénes pueden oír estas palabras? ¿Cómo las podemos aceptar? Ellos no tenían el pasaje completo, y muchas personas, cuando no entienden lo que Dios quiere decir, se apartan de su camino. No son perseverantes, no son personas que creen a pesar de a lo mejor no entender mucho lo que está escrito. Pero el verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los discípulos. Ya estaban murmurando los judíos, luego estaban murmurando los discípulos. Y los discípulos se apartan. Ahora Jesús ve a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosas las palabras de Pedro. Qué hermosa la intervención de Pedro en un momento tan difícil, en un momento donde ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba hablando. Pero Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Por muy dura que sean las palabras de Dios, debes aprender a aceptar el consejo de Dios, aunque a lo mejor no es lo que estás esperando. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La Biblia nos enseña en el Salmo 95. Voy a leer versículos del 6 al 8 y dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Dos palabras importantes, Meriba y Masá. La palabra Meriba significa altercado. La palabra Masá significa prueba o provocación. Cuando las personas están pasando por una prueba, cuando las personas están pasando un altercado, las personas endurecen su corazón y se apartan de Dios. Empiezan a cuestionar: ¿por qué a mí? Si Dios es verdadero, ¿por qué estoy atravesando esto? Por eso el Señor dice: si escuchas la voz de Dios, aunque no lo entiendas, iglesia, no endurezcas tu corazón. No dejes que el consejo del enemigo prevalezca sobre el consejo de Dios. Recuerda lo que ocurrió en el huerto del Edén. Hubo el consejo de Dios, pero luego el enemigo también trajo un consejo y lamentablemente Eva decidió hacer lo que le decía la serpiente y no permanecer en lo que le había dicho Dios. Acá vemos que ciertamente la palabra del Señor nos está enseñando de lo que la Biblia está diciendo cuando el pueblo pasó por el desierto. Dios nunca va a endurecer el corazón de sus hijos. Dios no quiere destruir a sus hijos, a su pueblo. Está hablando que son ovejas de su rebaño en este salmo. Dios endureció el corazón de Faraón, como dice las Escrituras, para sacar al pueblo de Israel con mano fuerte, con mano poderosa, pero no el corazón de su pueblo, no el corazón de sus hijos. Debemos esforzarnos por oír la palabra de Dios no adulterada. Debemos esforzarnos por eso, no es lo que me conviene. No es quitar un versículo sí y un versículo no. No se trata de eso, iglesia. Debemos estar atentos a escuchar con claridad su palabra. Esto es tan importante que Dios, a través del apóstol Pablo, la Biblia nos enseña que le escribe 2 cartas a Timoteo. Y en las 2 cartas, Pablo resalta esta importancia. Pablo tenía esta gran inquietud porque era algo que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Y la Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5 dicen: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y a los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vemos que en esta carta Pablo le está diciendo a Timoteo en el Espíritu: Timoteo, ten cuidado de estas personas que van a traer doctrinas de demonio, van a prohibir que las personas se casen. Hoy muchas personas escuchan este consejo: no te cases, prueba primero a ver cómo te va, y si les va bien, se casan. Ese no es el orden de Dios, ese no es el consejo que viene de parte del Señor. Por eso Pablo le está hablando. El Espíritu dice claramente en los postreros tiempos. No está hablando ciertamente solo de ese tiempo, sino tiempos futuros. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, iglesia, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Sigue hablando Pablo, inquieto en esto, pero no era algo emocional. Él estaba hablando lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Y le está diciendo, predica a tiempo, fuera de tiempo. Porque muchos no sufrirán esa sana doctrina. Tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros que les hablarán fábulas, cuentos, historias que no los harán crecer. Y ellos van a permanecer allí porque le están diciendo lo que quieren oír, no porque están escuchando la verdad de Dios. La verdad de Dios confronta, la verdad de Dios transforma, la verdad de Dios levanta y edifica, pero destruye el pecado y lo que la carne quiere levantar en ti. Por eso debemos nosotros tener cuidado. No es escuchar lo que nosotros querramos, es escuchar la verdad del Evangelio. Para terminar, iglesia, quiero hablar de esas personas que matan tu sueño, que matan tu fe. ¿Lo hacen cómo? Lo hacen a través de las palabras. Personas que constantemente tienen un no. No puedes, no sirves, no lo vas a lograr. Dios no te va a dar eso. Eso es demasiado para ti. Tienes que ser como David, pedirle al Señor que te esconda de esas personas. Porque esas personas no quieren lo mejor para ti, como sí lo quiere Dios. Y vemos que Pablo, hablándole a Efesios, en el libro de Hechos, capítulo 19, voy a leer versículos 8 y 9 y dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El poder de Dios transforma, pero lo que escuchamos cambia tu perspectiva y forma tu carácter. Debemos entender esto porque es lo que Pablo está haciendo acá. Vemos que ciertamente había problemas dentro del pueblo de Dios. Habían unos que maldecían el camino, pero habían otros que eran discípulos que querían conocer y ser formados por Dios. Y Pablo tuvo que separarlos, porque no puedes estar edificando tu fe, no puedes estar escuchando palabras de Dios y a la vez estar escuchando personas que quieren matar tu fe, personas que quieren ahogar tu fe. Y estamos hablando de que Pablo tuvo que separar a los discípulos. Les estaba predicando a todos, pero tuvo que hacer a un lado a los discípulos para que pudiesen ser formados. Y estuvo meses, estuvo tiempo con ellos allí predicándole la palabra del Señor. Entonces no puedes querer triunfar, no puedes querer que el propósito de Dios se cumpla en ti y tener al lado personas que no te están aconsejando de manera correcta. Personas que están teniendo problemas en su matrimonio y de repente hablan con alguien que a lo mejor tiene 5 divorcios. Y cuando le pide el consejo a la persona, le dice: ya yo lo hubiese votado hace rato. ¿Cuántas familias se han destruido por un mal consejo? ¿Cuántas personas se han destruido por un mal consejo? Debes tener cuidado de quién te aconseja, a quién escuchas, a quién le estás prestando tu oído. Por eso es la influencia de lo que escuchamos, porque lo que escuchamos trae dirección a nuestra vida. Por eso cuando escuchamos la palabra del Señor, si te juntas con vencedores de gigantes, te vas a convertir en uno. Te vas también a convertir en una persona que vence gigantes. Tienes que aprender esto, iglesia, porque es importante lo que escuchas. ¿A quién escuchas? ¿Será que esas personas te quieren ayudar a alcanzar tus sueños o el propósito? ¿O será que más bien te quieren detener, te quieren frenar? Una palabra te puede marcar, una palabra te puede empoderar, una palabra de parte de Dios te puede transformar. Dios necesita una sola palabra y tú necesitas prestar atención al consejo del Señor. Ten cuidado, iglesia,
No dejes de buscar a Dios. No dejes de buscar su consejo. A veces las personas tienen mucho tiempo para ver una película, 3, 4 horas. Pero escuchar una predicación de 1 hora es demasiado tiempo. Y en estos tiempos estamos viviendo hoy. Tiempos donde las personas quieren poco para Dios y mucho para el mundo. Pero después quieren mucha bendición. Y lamentablemente no funciona así. Quisiera decírtelo de otra manera, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso no puedes caer en doctrinas de demonios, donde las personas simplemente quieren agradar a la carne. Y Pablo lo dijo: yo no estoy buscando agradar a los hombres. Si hiciera esto, ya no sería siervo de Jesucristo. Debemos cuidar nuestras vidas y confiar en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Seguimos orando, creyendo que el buen consejo que viene de nuestro Señor va a seguir bendiciendo nuestras vidas. Esperamos esta palabra haya sido de bendición para ti, que haya producido algo en ti y que desde ahora tengas cuidado del consejo que estás escuchando. A lo mejor me dices, pero ¿qué puedo hacer? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario entender lo que entendió Pedro. De la boca de Jesús salen palabras de vida. Te bendecimos y te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Qué bendición ha sido esta palabra para nuestras vidas. Debemos estar atentos a lo que escuchamos. Debemos prestar nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios, que es la que nos va a fortalecer en tiempos difíciles. Hoy te invito a que creas en Jesús con todo tu corazón, porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Hoy queremos invitarte a que si no lo has hecho, con tu boca puedas confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, y que con tu corazón puedas creer en Él para que puedas así hallar la salvación. Si es tu anhelo aceptar a Jesús hoy en tu corazón, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te invito a que entres en mi vida. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido que camines conmigo cada día, que perdones mis pecados, mis fallas, mis errores, y que me ayudes cada día a hacer las cosas bien. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero vivir una vida conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Amén. Déjame felicitarte porque has aceptado al Señor en tu corazón y nunca te vas a arrepentir de un día como hoy haber tomado esta decisión. Te recuerdo que somos el Centro Cristiano Internacional Buscadores de su Presencia, un lugar de restauración familiar. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Buscadores de su Presencia y en Instagram @CCI Buscadores de su Presencia. Te invitamos a que si tienes alguna petición de oración, puedas enviarnos un mensaje privado que con todo gusto estaremos orando por ti. Dios te bendiga.